El título que corresponde al mensaje de hoy es ¿cuán difícil es la Biblia? Pregunta que hacemos porque algunos dicen, para mí la Biblia es muy difícil, por eso no la leo. Algunos le contaron que es un libro que hay que dedicarle mucho tiempo. Y bueno, una serie de cosas. Primero voy a hablar en general de cualquier libro, de cualquier lectura, de cualquier exposición, de cualquier tema. Generalmente hay factores humanos que nos impiden estar atentos y receptivos a lo que tenemos que escuchar. ¿Vieron que papá y mamá nos decían, nene, oíme, mírame? ¿Sí? ¿Recuerdan esa frase? ¿Qué significa? Que tu papá o tu mamá te estaban tratando de llamar la atención y focalizar tu atención, mayormente en la adolescencia, focalizar la atención para que puedas recibir lo que papá y mamá te querían dar como consejo, que seguramente no era un consejo vacío de sabiduría, sino advertencias, enseñanzas o algunos argumentos que te servirían y te serían prácticos para defenderte en el diario vivir. Por eso te decían, nene, nena, atendeme, mírame. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Bien. Inclusive pasa en las personas en estado de shock, ahora van a entender, que a veces uno tiene que, como para hacerlas reaccionar, pegarle un pequeño sacudón, ¿no? Para que te miren, atendeme, mírame, hijo, acá estoy para ayudarte, aquí vine a ayudarte, ¡ey! Reacciona, ¿sí? ¿Vieron eso? Seguramente lo han vivido, les ha pasado o lo han hecho. Bueno, es cierto, en primer lugar, que hay personas que tienen ya la falta de atención como parte de su naturaleza, ¿sí? Y eso obviamente les va a afectar en su capacidad de retener la información que están recibiendo en ese momento. Es algo natural, todos tenemos mayor o menor capacidad de atención, ¿sí? La podemos desarrollar y bueno, no vamos a hablar de técnicas para desarrollar la atención ahora porque no es el punto, ¿sí? Pero enumerarla también. Una de las cosas que también nos privan de focalizar la atención es el estrés que todos vivimos. Ustedes saben que el estrés bloquea la parte cognitiva y deja liberada y diría al azar las emociones de una manera mucho más dañina y autodestructiva inclusive. El estrés o la ansiedad constante nos privan de focalizar la atención o mantener la atención o la concentración durante mucho tiempo. ¿Les ha pasado quizá en tiempos que están tan estresados, tan presionados, que no pueden concentrarse para estudiar, para leer algo, para prestar atención a algo? Ya sea en la iglesia, en casa, en un libro, lo que sea. Obviamente, otra parte natural es el problema de audición. Hay personas que no tienen capacidad de oír porque no tienen problemas auditivos, problemas en el nervio auditivo, en el tímpano o cosas semejantes, ¿no? Bueno, obviamente eso es cómo se arregla. Y bueno, con un audífono, con un tratamiento médico, oportunamente. Hay algo que es casi lógico, pero hay que decirlo. Muchas veces no logramos la atención en un libro, o en un tema, o en la televisión, lo que se está diciendo, porque simplemente no nos interesa. Si algo no nos interesa, es muy probable que no le prestemos atención. No, porque no nos interesa, simplemente no nos interesa, entonces no le vamos a prestar atención y perderemos la capacidad de entender lo que se está diciendo. Automáticamente, como no nos interesa, el cerebro cancela la información que entra por los oídos. Algo muy moderno es por otro lado, ¿no? La sobrecarga de información, que excede los límites de la capacidad del cerebro para procesarla. Les ha pasado en la computadora, ¿no? Cuando ustedes la hacen trabajar mucho, empieza el redondelito de Windows, ¿no? Hasta que responde y se empiezan a exasperar porque el mouse no les responde, porque el teclado no les responde, porque el programa no responde, porque el sistema no responde y ya empiezan a perder las habilidades
o decirlo así, la mansedumbre. A cualquiera le ha pasado que se ha exasperado porque una y otra vez el circulito de Windows dice espere, espere, espere. Y claro, que te lo digan una vez, está bien, 2, 3, 4, porque te pase constantemente. No, con esto no se puede trabajar. Y tiras todo por la borda. ¿Sí? Bueno. Ahí tienen entonces cosas que pasan. Y también esto sumado, como decía, la sobrecarga de información, a la forma en que vivimos hoy. Los más grandes y 15 años atrás saben que no vivíamos así. Los que ya tienen más de 25 años saben que había una forma de vivir que no era tan sobrecargada de información como hoy. Sin darnos cuenta, fuimos añadiendo flujo de información a nuestro cerebro y como toda computadora, como todo centro de procesamiento de datos, tiene un límite para procesarlos. Usted no crea que su cerebro es invencible. Usted no crea que usted tiene la capacidad de la multitarea. No tiene la capacidad de la multitarea. Dice, no, las mujeres tenemos la capacidad de la multitarea. No, porque tiene un cerebro en la cabeza y el cerebro puede procesar una cosa a la vez. La puede hacer rápido, pero puede hacer una sola a la vez. A ver, piensen dos cosas al mismo tiempo. A ver. Ay, no puedo. Bueno, por eso. Porque puede pensar una. Si no puede pensar en dos cosas al mismo tiempo, ¿cómo va a hacer dos al mismo tiempo? Bueno, pero hay veces que se hacen de manera automática, bien, pero esos ya son automatismos, no son procesos de elaboración donde requieren la faceta cognitiva del cerebro, sino ya tiene, digamos, los programas, como el que usa la batería, ya no está pensando en otra cosa y está tocando. Y toca de una manera con el bombo, otra manera con el redoblante, al redoblante o a los tones o a los platillos, ¿sí? O a los platos aquí o al hi-hat, le pegan, ¿cómo es? Y bueno, el cerebro ya, ciertas áreas tienen la capacidad de automatizar, llevar los ritmos, bueno, pero es el área de la música que no todos tienen también. Bien, ahí tiene un paneo general de por qué a veces, o por qué la mayoría de las veces, nos resulta difícil retener una información, recibir una información. Entonces, si entre todas esas cosas que vienen como información ponemos la Biblia, ¿no le podría resultar difícil por la misma clase de problemas entender la Biblia? Y obviamente sí, porque es un libro. Claro, el autor es Dios, pero es un libro después de todo y que se va a ver limitado por los mismos problemas que tiene para otras cosas. Ahora, si nos paramos en esto, en una de las dificultades para escuchar o para atender o para focalizarnos, es la falta de interés en la Biblia, ahí estamos ya complicados. Porque es un problema grave perder el interés en la Biblia. Y a muchas personas, inclusive les resulta difícil aceptar la Biblia como lectura suficiente para vivir con armonía con la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una perspectiva incorrecta, no la han entendido en sus partes más elementales y por supuesto luego ¿a qué se recurre? Y a otros libros para tratar de entenderla y se reemplaza la Biblia por libros. Cuando la Biblia no tiene reemplazo. La Biblia no tiene reemplazo porque su palabra es espíritu y ningún otro libro es espíritu y es vida. Es mera información humana o análisis humano, pero no es espíritu y vida. ¿Se entiende la diferencia? Es infinita la diferencia, pero no tenemos ese concepto. Porque también hay un punto. El Antiguo Testamento, elaborado en hebreo, era o es un compendio de libros donde se relatan historias elementales, en un lenguaje elemental. El hebreo no es un lenguaje complejo, es un lenguaje muy elemental.
Y los relatos y las figuras son elementales del diario vivir. Se utilizan mucho las dobles parábolas, las dobles alegorías y demás para entender verdades simples. Así está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es complejo, los hombres lo hacen complejo. Los falsos profetas inclusive lo utilizan como un libro de misterios. Y de ahí revelaciones con carácter místico o tiene una especie de revelación superlativa en las palabras y cosas que tiene el Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento es muy fácil, son relatos elementales de la vida cotidiana sin la revelación del Nuevo. ¿Está? Ahora, en el Nuevo Testamento, el lenguaje que se utiliza es el griego. Es un lenguaje donde se incluyen conceptos y no meramente acciones simples. Entonces, los conceptos son un poco más difíciles de asimilar, es cierto. Seguramente a ustedes en matemática o en física, los que estudiaron o química, hay conceptos que hay que entender para poder luego desarrollar la materia. Pero hay que partir de conceptos elementales básicos de la física, de la matemática, de la química y demás. También en la parte humanística, digamos, hay cosas muy abstractas de la persona humana que cuestan comprender, es cierto. Por eso Dios se basó del griego para traer quizá cosas un poco más complejas, porque el hebreo no servía para estas cosas. Dios es sabio. Ahora, planteamos de vuelta la pregunta, ¿cuán difícil entonces es la Biblia? Bien, el problema de la dificultad de la Biblia radica principalmente en estos 3 puntos que les voy a enumerar. Muchas personas no creen que sea suficiente la Biblia para vivir en armonía con la perfecta voluntad de Dios. Creen que necesitan más libros. De veras lo creen. Y eso ya de por sí es un obstáculo. Porque en 2 Timoteo 3:16, ¿lo recuerdan? Léanlo conmigo y atentos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta de la Escritura? Toda. Y útil. ¿Está en negrita? Ahí lo que... No está en negrita lo que remarqué. Bueno, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente. ¿Qué es enteramente? Todo. Enteramente preparado para toda buena obra. No es algo muy difícil de comprender. Es que a veces no queremos remitirnos al hecho de que la Biblia es sencilla y suficiente. Resistimos simplemente que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para eso, para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. Para lograr un hombre o una mujer de Dios, 10 puntos. Sin más necesidad de nada, ni psicología, ni psiquiatría, ni consejos humanos, ni consejos familiares, ni consejería matrimonial, ni consejería... No se necesita. Bueno, pero es un apoyo. O sea que la palabra de Dios necesita apoyo. O sea que Dios necesita tu ayuda o la ayuda de los profesionales de este mundo. No es que Dios puso la sabiduría en los profesionales de este mundo para ayudar a su palabra. O sea que no es verdad que es útil para todo eso y para ser el hombre de Dios enteramente preparado para buena obra. ¿Ven? Ahí está el punto. No queremos aceptar que es suficiente. Entonces se hace difícil. Lo fácil se hace difícil de entender. Porque lo sencillo lo complejizamos. No, lo que pasa es que acá hay conceptos muy profundos. Miren, los teólogos más avesados hablan, como yo les dije más de una vez, que la Biblia es un libro básico, esencial para todo ser humano. Que es crudo, así, es crudo, es ofensivo, porque revela la naturaleza perversa del ser humano tal como es, saca al aire todos los trapos del ser humano, inclusive de los mejores profetas y hombres de Dios, así como los peores seres humanos. Saca todo a luz. La Biblia no esconde nada, y eso es lo que nos molesta, que la Biblia saca a luz nuestros trapos.
Entonces la resistimos y decimos, no, a mí me gusta que me lo digan con más dulzura, entonces acudimos a un libro. Esa es una de las razones por qué la Biblia se hace difícil de entender, porque es difícil de tragar cuando no querés tragar. ¿Vieron cuando un niño se resiste a comer? Dice, come, come, no quiero, escupe otra vez. Bueno, así nosotros le damos papilla y la escupe de vuelta. Bueno, la Biblia es como la papilla. No la queremos tragar porque somos como bebés que todavía no nos hemos disciplinado. En Deuteronomio, fíjense, Deuteronomio 6:6, ¿recuerdan esto? Son versículos muy comunes, pero son tan comunes y tan sencillos que de tan sencillos nos parece que no sean reales. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, dice, tu corazón. ¿Qué quiere decir sobre el corazón? Significa que estarán cubriendo totalmente tu hombre interior. Estarán internalizados. Y las repetirás. No dice las estudiarás, las escudriñarás, sino simplemente las repetirás. ¿Y a quiénes? A tus hijos. Hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo? Varias cosas de lo mismo. Estas palabras, las repetirás, hablarás de ellas, las atarás como una señal, estarán como frontales y las escribirás en tus postes. Son básicamente expresiones de lo mismo, es repetir a través de los ojos, del oído, del tacto, a como dé lugar. ¿Qué cosa vas a repetir? La Biblia. Repetirla, repetirla, repetirla. Esto es así, chico. Esto es así, nene. Esto es así, nena. Esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. ¿Lo entendés o no entendés? ¿No entendés? Es que es así, es así, es así, es así. Amén. Decía amén, amén. Repetilo, a ver, repetilo. Eso es lo que dice Dios, pero se las repetirá. ¿Y qué quiere decir repetir? A ver, repita conmigo. Repetir es repetir. Es simple. Pero ¿por qué tan complicado? No, lo que pasa es que hay que hacer un estudio de antropología. No. ¿Qué parte del no mentirás no entendés? A ver, no mientas más. No, nos dirían así, no mientas más. Jesús le dijo, ve en paz, no peques más. ¿Qué parte del no peques más no entendés? Bueno, lo que pasa es que entramos en un mundo donde la ansiedad nos impulsa a tomar acciones y los desórdenes de ansiedad. Y Jesús y el Señor que dijo, no estéis ansiosos por nada. En vez de eso sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué hay que estar afanosos? Por nada. ¿Qué parte del por nada no entendés? ¿Qué es lo difícil de no estés ansioso? ¿Se dan cuenta que nosotros, no, lo que pasa es que hay que entrar en un proceso psicológico de la conducta humana, a ver cómo el que se crió el niño, el joven? Escuchan, no mientas más. Dios dice que no lo hagas más. ¿Se dan cuenta la sencillez de la Biblia? Cuando dice no estén ansiosos por nada, háganlo un motivo de oración, es que no lo hagas más. Ponete a orar y espera en Dios. ¿Qué parte del esperar no entendés? Me incluyo, no estoy hablando a ustedes como diciendo yo soy un superado y ustedes son las víctimas de la ingenuidad. ¿Está? Estoy posicionándome como si le estuviéramos enseñando, ustedes le estuvieran enseñando a partir del hecho que ya comprenden que la Biblia no debería ser un libro difícil para nadie. Bueno, pero ustedes me dicen, pastor, pero que hay conceptos en la Biblia que son un poco difíciles. Bueno, sí, son los que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito, dice, ¿no? Cosas que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces no te juntes con un indocto o un inconstante, júntate con gente que sabe, que a la gente que sabe ya no le es difícil, porque no es ni indocto ni inconstante, es una persona constante y docta en la Biblia. Para eso Dios da maestros
conforme a su corazón, que pastorea el rebaño con ciencia y con inteligencia. ¿Qué hay de difícil en eso? Lo que pasa es que nosotros como no nos gusta la realidad de la simpleza. Nos gusta complicarla para decir, mira, es tan complicado que no llego a entenderlo. Hay que darle tiempo porque no ha recibido luz de Dios todavía. Al mundo, inclusive, Dios dice en Romanos 1, que no tienen excusa y no tienen la luz del Espíritu Santo. Porque entienden a Dios a partir de las cosas creadas. Y si ustedes lo ven en Romanos, hay una de las tendencias del ser humano es usar del intelectualismo. Y ahí en Romanos le da con todo Pablo a esta clase de intelectualismo que trata de esconder la verdad de Dios, cambiando a Dios, la verdad de Dios por la mentira y escondiendo la verdad que es elemental, básica, simple. La culpa la tenemos nosotros. No, pero hay que ver, hay que analizar cómo fue criado por los padres. Sí, se puede comprender ciertas acciones y reacciones, pero cuando vos sos confrontado con la Biblia, o te arrepentís o no lo haces. ¿Querés cambiar o no querés cambiar? No es difícil, es querer o no querer. Y a las personas el problema es que les resulta difícil la Biblia, porque en realidad no es difícil la Biblia. Lo que les resulta difícil es vivir en armonía con la perfecta voluntad de Dios, porque no la quieren. Eso te da a vos, con razón, claro, pero si no podía ser de otra manera, ¿cómo Dios nos va a dar un libro para universitario cuando yo no tengo ni segundo grado? ¿Cómo Dios nos va a traer? A ver, gente querida, Dios diría, pueblo mío, el libro de Dios, la Biblia, es un libro de revelación, no de misterios. Nosotros nos han educado en la cultura evangélica como haciendo de la Biblia un libro de misterios. Entonces, no, yo la Biblia no la entiendo porque tiene cosas muy difíciles. Porque te metieron en la cabeza que la Biblia es un libro de misterios. Y la Biblia es otra cosa, es un libro de revelación. Y esto te tendría que alegrar y decir, gracias Señor, porque yo pensé que era más difícil. ¡No! Si es un libro de que abre la verdad ante nuestros ojos, no la esconde. Somos nosotros los que no abrimos los ojos a la verdad en tal caso. Punto número 2, que tiene que ver con lo primero también, que a muchas personas les resulta difícil aceptar algo fuera de su percepción personal, inclusive la Biblia. ¿Quieren verlo? Miren Proverbios 21:2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. A la opinión, la percepción personal que tengo de lo que yo sé es que está bien lo que yo pienso. En la carne hablando, ¿no? En Proverbios 30:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión. ¿Qué es esto de hay generación? Que la multitud de personas piensan que están en lo correcto. Y eso está totalmente naturalizado. La Biblia dice, hay generación limpia en su propia opinión. Él no se ha limpiado de su inmundicia. Quiere decir que siendo pecadores y teniendo una conciencia, no siendo regenerados, ellos piensan que están en lo correcto. Por eso usted va a encontrar gente que dice, bueno, esa es tu verdad, mi verdad es otra. Cuando el concepto de verdad en sí mismo no tolera el hecho de que haya dos verdades paralelas. Tu verdad o mi verdad no puede existir. Uno de los dos tiene que estar equivocado porque verdad hay una sola. ¿O cuántas verdades existen? Dos no puede haber. Porque la verdad es la expresión verbal de la realidad, digamos así, de la realidad visible o invisible. O digámoslo en términos juveniles, es la posta. Es la verdad. Y no hay dos verdades. Bueno, depende con el cristal con que se mire o con la óptica donde se la vea. Claro, pero la verdad sigue siendo la misma. Es una visión distorsionada con un lente malo. Una óptica diferente a la sencilla. ¿Cómo se mira la verdad? Sin lentes. Porque Dios alumbró los ojos de vuestro entendimiento, dice la Biblia. Él los alumbró. O sea, Él te quitó el velo que impedía que la veas. Y no podés decir, bueno, pero yo ahora la miro de esta perspectiva. Es que no se mira desde la perspectiva, se mira derecho, con los ojos que Dios te dio.
No, pero yo me pongo lentes para leer la Biblia. Y no lo digo en el sentido humano, yo necesito también lentes. Todos, salvo algunos, cuando son jovencitos, no necesitan lentes, pero todos necesitamos lentes. Tarde o temprano los necesitaremos. Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, que ya la Biblia nos está aconsejando a los cristianos, guarda con eso de tener, bueno, es mi percepción, es mi punto de vista. No. Ese es el problema porque la Biblia se hace difícil. Que cada uno tiene su punto de vista, vamos a debatir. Y no estamos hablando, de puntos teológicos, oscuros, de doctrina no esencial, donde se podría debatir de ciertas porciones, pero eso no tiene que ver con conducta y vida cristiana. Tiene que ver con eventos del futuro, eventualmente, con realidades del cielo o del infierno, detalles que podríamos discutir en un ámbito teológico, en un aula, pero que no tienen que ver con vida y conducta cristiana. Somos nosotros los que argumentamos y decimos, no, acá lo que pasa es que yo soy más de esto, de este concepto premilenialista, o supóngase otro amilenialista, otro postmilenialista, o yo creo en esto y en lo otro. Pero mira, para ser genuino y humilde no necesitas ser amilenialista o no amilenialista o postmilenialista, necesitas ser humilde. Para ser obediente, ¿qué necesitas? De ese conocimiento, de cómo será el cielo, de cómo nos vestiremos en el cielo, de si hay corona de verdad o la corona significa otra cosa. Si el Apocalipsis, la figura del Apocalipsis son figuras, algunas son figuras, todas son figuras, son parecidas o no tienen nada que ver. Pero no te cambia la vida eso, no te cambia la vida ni en la tierra ni en el cielo, porque eso solamente es información para que nosotros tengamos esperanza, no para que mantengamos nuestros pecados escondidos bajo el argumento de que como la Biblia es muy difícil y yo no la puedo entender, no me doy cuenta cuando hago mal. Fíjese que cuando nosotros tenemos una percepción personal, pasa lo que Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 verso 3 dice que no pase. Pero pasa porque tenemos una percepción personal. No digo nosotros, gracias a Dios no tenemos ese problema. Pero te cuento porque el mundo religioso es grandísimo. Y van a venir muchas personas que quizá van a ser tus discípulos después, para las cuales vas a tener que estar preparado con estas cosas, porque te van a decir, no, pero yo en la iglesia que estaba pensamos así. Mirá, está bien, en la iglesia que estabas o la iglesia que visitaste enseñaban así, pero la Biblia dice esto. Que no mientas más. No, pero allá permitían el vivir en concubinato mientras... No, pero pará, la Biblia dice que debes vivir en armonía con Dios, en armonía con su palabra y tener relaciones fuera del matrimonio. Es adulterio o fornicación. Punto. Y el adulterio no comienza cuando hay una relación sexual, sino el adulterio comienza en el deseo de la mujer ajena. A ella adulteró con ella en su corazón. O sea que el adulterio es antes del hecho. Como digo, la castidad. A las mujeres, enséñenles a las más jóvenes a ser castas, prudentes, cuidadoras de su casa, amadoras de su casa, de sus maridos, que amen a sus maridos. Bueno, más allá, ¿dónde empieza la castidad a la cual Pablo hace referencia? Cuando la mujer deja de ser casta cuando tiene la relación sexual o cuando promueve la relación sexual con sus hechos. ¿Cuándo deja la castidad la mujer? Para pensar. No hay mucho que pensar. Si en el adulterio, cuando codicias al otro para una relación impropia, también la castidad se deja de lugar cuando mi condición deja de ser de pureza interna en mi corazón para manifestarlo exteriormente, fruto de mi corazón, de lo que piensa mi corazón. Entonces,
Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarreen disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. ¿Qué le está diciendo? No la compliques, no te metas con cuentos. Fácil, ¿no? ¿Qué le está diciendo Pablo? Mira, te ruego que, como te rogué que te quedases aquí en Éfeso, ¿para qué? Para que mandes que la corten con cosas que no tienen que enseñar, que la terminen, con historias de genealogías, con cuentos, con fábulas religiosas, con estas cosas inventadas, termínenla con eso, que la corten con eso, dice Pablo, termínenla con eso. Ni presten atención a fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento, ¿qué mandamiento? El que se quede para enseñar cosas conforme a la doctrina, ¿sí? Bueno, el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que según su propia opinión los hacen superdoctores de la ley y en realidad no entienden nada. ¿Por qué? Porque se desviaron ¿de qué? De cosas elementales como corazón limpio, fe no fingida y buena conciencia. ¿Qué complicado tiene entender un corazón limpio y puro? ¿Qué complicado es eso? No tiene complicaciones, pero lleva a la complejización de la Escritura cuando las personas pierden el amor nacido de corazón limpio, tienen una fe fingida y una mala conciencia, o corrupta o corrompida, los lleva a enseñar cosas que Dios no mandó y confunden a un montón. ¿Y dónde empezó el problema? En lo elemental. En lo elemental y básico de la palabra de Dios, un corazón limpio. Se ennegreció, se oscureció y empezaron las pavadas complejas. ¿Vieron cómo a la gente le atrapa, y a todos nos atrapan, las cosas nuevas, las cosas muy llamativas, muy floridas y que son diferentes a las habituales? A todos nos llama la atención. Y ese es el truco. Por eso las frases como lo nuevo de Dios, Dios va hoy a hacer algo nuevo sobre tu vida, Dios hoy abre una nueva oportunidad. Estas frases hablan de esto, algo que te cautive a vos, a mí. Y así hay mucha gente que mira videitos ingenuamente, por ejemplo, y dice, uy, mirá lo que Dios dice acá. Para. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que tenemos que tener un corazón limpio. Un amor nacido de corazón limpio. No es difícil comprender, o es difícil. Se hace difícil cuando empezamos a escuchar gente que no, porque Dios trae una revelación superior, porque el Espíritu se manifiesta y el lenguaje, ¿escucharon? El lenguaje de los sueños y de las palabras de Dios y el lenguaje del Espíritu son los sueños, las visiones y las revelaciones. Entonces vos decís, bueno, este es el lenguaje del Espíritu. Entonces todo lo que sentís adentro dice, a ver, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame, Señor, a escuchar qué me querés decir. Y el Señor bajaría y te diría, che, ¿no escuchaste lo que dijo el pastor el domingo en la iglesia? Bueno, yo te estaba hablando, pero vos estás pensando en otras cosas. No, Señor, lo que pasa es que escuchar tu voz es difícil. No es difícil. Agarrá, lee la Biblia, hermano. Te diría el Señor. Lee la Biblia, te diría. No, lo que pasa es que la Biblia es difícil. No es difícil la Biblia. Lo que pasa es que no la queremos leer. Digan conmigo, en general, ¿no? En general, no estoy acusándote, ¿está? No estoy tirándome contra vos, ¿está? Más si estás presente. Sino que estoy hablando como Pablo, él debatía con un supuesto opositor. ¿Vieron cómo Pablo escribe él debatiendo? Oh, hombre vano, ¿quién tú te crees? ¿Vieron? Y a Pablo, ¿a quién le escribe? A nadie, a un don nadie, es un supuesto hombre vano.
y de alguna manera estoy haciendo lo mismo, no estoy retándote. Estoy hablando con un supuesto cristiano que está ahí, vamos a llamarle, que hoy vino, supóngase que hoy vino Coca por primera vez en la iglesia, y le estamos dando con un hacha a Coca. Porque siempre lo que hacía era robarme los hermanos de la iglesia. Siempre me los sacaba los domingos, los cultos. Los miércoles y los domingos tiene la bendita, por no decir otra cosa, de agarrarme los hermanos y llevármelos a su casa. Doña Coca. Pero le estamos hablando a Doña Coca. ¿Sí? Y el tercer punto. Este es un punto más duro. Por ahí Doña Coca en medio así. O la Coca, la tía Coca. Por la obstinación, no aceptan que un hombre común, miren esto, por obstinación, no aceptan que un hombre común le repita las palabras de Dios. ¿Le repita qué cosa? Las palabras de Dios. O sea, van a buscar un hombre que no repita las palabras de Dios, que diga, me revela Dios, o me reveló Dios cuando estaba caminando por la playa, o no digo que Dios no pueda hacerlo en algún momento, pero casualmente, la mayoría de los que dicen eso, su vida no coincide con la Biblia. Simpático el asunto, ¿no? Pero no es congruente en general. Simpáticamente o alegremente, digo, qué raro. Pero su fruto no es congruente con su supuesto amor por Dios. Ezequiel 3:4 dice, Dios dijo, ¿no? ¿Qué le dijo? Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. No le dijo, Ezequiel, anda, tira tu mensaje allá. Háblales algo de mi parte, decirle lo que sienta de tu corazón. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a Ezequiel? Ve, entra a la casa de Israel y habla con ellos mis palabras. ¿Cuáles son sus palabras hoy? Las de la Biblia, ¿sí? Bueno, entramos. ¿Qué le hablamos a la iglesia de Jesucristo? Sus palabras. No nada nuestro, no nada de Carlos, ni de Juan, ni de Pedro, ni de nadie, ni de Hugo, ni de Gustavo, ni de Jorge, sino de quién? De Dios, las que están escritas en la Biblia, ¿sí? Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, de lengua difícil, sino a la casa de Israel. O sea, el lenguaje que tenés que usar es el lenguaje común, no la compliques. ¿Vieron? No le dice, bueno, te voy a mandar a un pueblo de lenguaje de alto nivel, como a los griegos, por ejemplo. No, lo mandó a gente de un lenguaje básico como era el lenguaje de los hebreos, el hebreo antiguo. Un lenguaje muy básico, muy elemental. Dice, no te la voy a complicar, Ezequiel. Hablales a gente común y corriente, pero con mis palabras. Y dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Como diciendo, si yo después de todo, si te enviare a pueblos complicados, ellos te van a escuchar. Porque el problema no está en la lengua. El problema no está en la complejidad, sino el problema acá está en lo que dice el verso 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Cuál es el problema en este caso? El corazón obstinado, que no quiere oír. Entonces, volviendo al principio, una de las tristes razones por la cual una persona no puede recibir es porque no le interesa, recuerda, o no quiere oír. Entonces, ¿por qué las personas van a los lugares, llenan los lugares donde se manosea la Biblia, no donde se expone la Biblia? ¿Por qué? Porque la gente no quiere oír a Dios y consecuentemente el hombre que las repite. Bueno, pero, a ver, pastor, lo que pasa es que, supónganse, ¿no? Usted me dice, pero usted tiene que tener cuidado como dice las cosas. Bueno, decíselo a Juan el Bautista o a... ¿Por qué no se lo decís también al profeta que fue a hablar a Acab? Se me fuera el nombre.
¿Por qué? Y porque Dios los usa así. Elías. ¿Cómo le vas a decir? Elías, sé un poco más respetuoso. No. Y Ezequiel, que era Ezequiel era de la casta sacerdotal. ¿Está bien? También lo era Isaías, también lo era Jeremías, pero Amós no. Amós era un hombre común y corriente. ¿Y qué tenía de profeta? Nada. ¿Y hijo de profeta? Nada. ¿Y qué le dijo a Dios? Ve y habla a mi pueblo. Estas palabras. Dios usa a quien quiere. Dígame, de los 12 apóstoles, ¿cuántos eran letrados? 1. Pablo. ¿Y los demás? Hombres comunes y corrientes, del vulgo. Gente común. ¿Y qué tenían de complicado? Nada. ¿Ven? Esto es la Biblia difícil. Entonces ahora, ¿qué le dice el sentido común a usted? El sentido común a partir de estos hechos. ¿Qué le dice el sentido común? Que es difícil cuando no se lee o no se la escucha, cuando no se le escucha al que la enseña y cuando se piensa en puntos de vista personales. Ahí es cuando la Biblia es difícil. ¿Y por qué termino diciendo esto? Y cerramos. Cerramos con Proverbios 14:6. Mire esto que lo va a sorprender. Que directamente derriba cualquier argumento que dice no, porque... ¿Qué dice Proverbios 14:6? Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Diga, ¿cómo es la sabiduría? Fácil. O sea que las cosas de Dios son fáciles. Sí, pero para los que son entendidos. ¿Y cómo hay que ser para ser un entendido? Un arrepentido. Una persona común y corriente, pero convertida del corazón, desde adentro. Cuyo oído es oído dócil. El oído del sabio, ¿cómo es? Oído dócil. ¿Sí? Y el oído del necio, ¿cómo es? Un oído resistente. Bueno, ahí tiene la clave, hermano. 3 cosas de por qué para algunos la Biblia se les hace difícil. Simplemente porque no la leen. No la leen. No le dedican tiempo a la lectura. No le dedican tiempo a leerla. Simplemente no la leen. Nadie puede entender algo que no lee. Bueno, pero yo leo libros. Está bien que los leas. Nadie dice que no lo hagas. Pero si querés entender la Biblia, necesitas leerla con un corazón humilde, simple, sencillo, amando a Dios de todo corazón. Segundo, que cuando Dios te pone gente que la enseñe y enseñe sus palabras y las repita, así como Deuteronomio 6, la recibas, como Santiago decía, que con mansedumbre recibas la palabra implantada. Y tercero, que era la más difícil, ¿no? La obstinación, que según le dijo Samuel a Saúl, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, o al revés, no me acuerdo, pero es básicamente lo mismo. Idolatría y rebelión es lo mismo que obstinación. Cabeza dura, cabeza resistente, corazón que resiste la verdad de Dios. Y con esto me despido, trayéndole la buena noticia, hermano, que la Biblia es para usted. La Biblia es el libro de revelación de Dios para tu vida. Cuando comiences a leerla de corazón, con un espíritu humilde, queriendo aprender la verdad de Dios, Él dice y te promete que te guiará a toda verdad y no serás presa de tus cazadores, ni del león rugiente, ni de los engañadores, ni de los prevaricadores, ni de los que andan cooptando gente, ni cazando ovejas dentro del redil.
no vas a ser víctima nunca de eso. ¿Por qué? Porque te es tan sencilla la Biblia que no necesitas ser universitario. Porque los universitarios que son humildes de corazón dicen ellos mismos que la Biblia es elemental, es básica. Por lo tanto, no tengas ningún temor, sino al contrario, alegrate de decir, voy a empezar a leer la Biblia. A amarla, a quererla. Claro, no esperes leerla todo en 5 minutos. Le vas a tener que dedicar tiempo. Pero paciencia. En la medida que la leas, la vas a aprender. En la medida que escuches, se añadirá el conocimiento. En la medida que esperes en la misericordia de Dios, la gracia de Dios alumbrará cada vez más los ojos de tu entendimiento para que la puedas entender con naturalidad y lo más interesante es que la puedas enseñar a otros. Y mientras hagas tus discípulos, después que le predicaste el Evangelio, vas a poder enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús te ha mandado, como te mandó a vos, se las manda a los que han de venir después de vos. ¿Amén? ¿Les parece bien? Digan conmigo, la Biblia no es difícil para los que aman a Dios.